El efecto Tren de Aragua continúa. Del lavado de dinero al miedo de parecer venezolano. 900 asambleas y 0 soluciones. Venezuela sigue entre apagones y escasez de agua. Café, cacao y camarones. Empresarios rompen el molde y proponen libre comercio con Estados Unidos. Bienvenidos a la emisión estelar de Noticias de Impacto Venezuela de este martes 9 de junio de 2026. Seguimos atentos a los hechos que mueven el tablero político, económico y social dentro y fuera del país, con el compromiso de mantenerlos informados con rigor, contexto y verificación. Soy Génesis Pérez, comencemos. El Tren de Aragua no solo dejó una huella criminal en el mundo, ahora en Chile, el descubrimiento de una red de lavado de dinero amenaza con pasarle factura a muchos venezolanos honestos. Organizaciones inmigrantes denuncian que las sospechas, los controles y la desconfianza se están extendiendo más allá de los responsables. ¿Cuánto cuesta hoy tener acento venezolano en Chile? Quique Frías nos cuenta. El Tren de Aragua trasciende los crímenes violentos y la extorsión en Chile. La megabanda criminal taladró hasta lo más profundo del sistema financiero. Lavado de dinero de cerca de 85 millones de dólares de extorsiones, secuestros y narcotráfico. 2 señalados como principales responsables, de nacionalidad venezolana, y ambos gerentes de instituciones bancarias de respetada trayectoria, José Carlos Pérez Asensio y Rosana Blanco Blanco. El caso ha sido llamado oficialmente Operación Tokio. Que hay una red que se encargaba de subir los dineros, para decirlo de cierta manera, desde la base hacia este ejecutivo que era el Banco Santander, de que hacían una serie de maniobras para perder la trazabilidad del dinero. Que nosotros habíamos llegado un poco a la columna vertebral del sistema financiero del Tren de Aragua, porque ahí están confluyendo los dineros de la explotación, de los dineros que consiguen con los secuestros. Aparezcan buscando 800, encontramos 75 mil millones de pesos. Esa es la verdad. Las investigaciones y detenciones no han concluido e incluyen a otras instituciones bancarias y redes de criptomonedas. Pero, de nuevo, los crímenes del Tren de Aragua justifican el accionar, a veces injusto, de las autoridades contra toda una nacionalidad. En la capital Santiago aumentan los controles migratorios en calles y el servicio público de transporte. La denuncia que se repite es la misma. Te detienen aleatoriamente por cómo eres, por cómo hablas, por parecer venezolano desde el punto de vista policial. Ahí están agarrando a varios. Ahí se están llevando los adolescentes. El presidente José Antonio Kast propuso, y escúchese bien, propuso nuevas medidas para endurecer las políticas migratorias, entre ellas aumentar las causales de detención y agilizar expulsiones, pero dichos cambios deben ser aprobados por el Parlamento chileno. Inesperadamente, una de ellas se aplicó en días recientes, cuando un grupo de venezolanos en situación irregular asistió a cita en la Policía de Investigaciones PDI y de forma imprevista quedaron detenidos para expulsión. No hubo explicaciones, no hubo acceso a la defensa y, más importante aún, tampoco hay argumento o sustento legal para tal acción. Ciudadanos inmigrantes que han ido a presentarse bien por una citación de la PDI, bien cumpliendo con su deber simplemente de firmar como regularmente lo hacen, y los están dejando detenidos. Porque nosotros entendemos que esto es una violación, en el caso particular de los inmigrantes que no pueden ser deportados y están siendo detenidos. Obviamente esto es una detención arbitraria desde el punto de vista de garantías constitucionales más allá del tema migratorio. Sin una figura clara dentro del debido proceso, sin acceso oportuno a defensa y sin explicaciones suficientes, el caso abre un peligroso precedente judicial. Si una cita migratoria puede convertirse en detención y expulsión automática. Toda mi solidaridad a favor de la gente que es víctima de esta arremetida publicitaria del gobierno de Kast. Yo lo advertí, que Kast va a buscar subir en las encuestas a través de la persecución de inmigrantes. Nadie niega los crímenes del Tren de Aragua ni el daño que una banda de origen venezolano ha causado en Chile, pero combatir a una organización criminal no puede, a su vez, criminalizar toda una nacionalidad. La migración trabaja, emprende y paga impuestos. El precedente de controles por solamente parecer venezolano y expulsar sin acceso a la defensa expone que las autoridades estigmatizan, no hacen justicia. Reportó para usted Quique Frías, Impacto Venezuela.
La ventana a la opinión pública se abre en Impacto Venezuela. Pasamos a revisar sus respuestas a la pregunta del día de la emisión matutina de hoy. Mientras la Casa Blanca insiste en que la transición venezolana necesita tiempo, por primera vez, voces influyentes dentro del propio Congreso estadounidense están exigiendo fechas, responsables y resultados verificables. ¿Confías en un proceso que todavía no tiene fecha? Betty García nos dice que no se puede confiar en lo que no se ve. Yanilda nos comenta que no confía para nada mientras ellos deciden, aquí seguimos mal. Wilfredo González, Estados Unidos no puede seguir dándole oxígeno al régimen. Rogelio Hernández, ¿cómo se puede confiar en algo que no existe? Deben darse los pasos necesarios para lograr ese objetivo. En Venezuela la libertad avanza, pero no al mismo ritmo que la desesperación. Mientras el régimen anuncia excarcelaciones, familiares de detenidos mantienen su vigilia y denuncian que la incertidumbre sigue siendo la única respuesta que han recibido durante más de 150 días. Juliana Palmar nos amplía. El Foro Penal y organizaciones de derechos humanos reportaron una nueva jornada de excarcelaciones de presos políticos militares en Venezuela. Entre los liberados figuran 3 oficiales femeninas que permanecían recluidas en el INOF, así como el sargento de la Guardia Nacional Bolivariana, José Sánchez Chacón, todos detenidos desde el 2024. La Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia informó además la liberación de 54 militares, la mayoría recluidos en Ramo Verde, mientras que otros estaban detenidos en el centro penitenciario Rodeo 1. Es importante recordar que estas personas permanecían detenidas sin haber cometido delito alguno. Por eso insistimos, los presos políticos merecen recuperar su libertad plena. A pesar de esta liberación parcial, el Comité por la Libertad de los Presos Políticos celebra que pronto podrán reencontrarse con sus familias. Sin embargo, para decenas de familias la incertidumbre continúa. En Vallearriba, cerca de la Embajada de Estados Unidos en Caracas, familiares de presos políticos mantienen una vigilia permanente, además de los campamentos instalados desde hace más de 5 meses en distintos centros de reclusión. Los manifestantes aseguran que aún esperan respuestas concretas sobre la situación de sus seres queridos y reclaman información clara sobre los procesos de excarcelación anunciados. Este es el día 152 de vigilia. Y alrededor de las embajadas, este es el segundo día que llevamos acá de campamento, esperando respuesta. Solamente la petición es que por favor seamos escuchados, que nos ayuden a entender por qué motivo los presos políticos, civiles y militares no han sido liberados. Y bueno, estas son las alturas que todavía no los han liberado. Nuestra petición como familiares es que por favor seamos escuchados. Mientras continúan las vigilias y las acciones pacíficas de protesta, exigen ser escuchados por las autoridades y reiteran su petición de libertad para todos los presos políticos. Aunque algunas de las excarcelaciones incluyen medidas restrictivas, las organizaciones consideran este paso un avance, pero recuerdan que más de 500 personas continúan privadas de libertad por motivos políticos. Para Impacto Venezuela, Juliana Palmar. Más de 900 asambleas después, millones de venezolanos siguen haciendo las mismas reclamaciones: agua, electricidad y servicios básicos que funcionen. Mientras la administración de Delcy Rodríguez destaca los espacios de diálogo con las comunidades, en muchas regiones del país los apagones se prolongan hasta 20 horas y el acceso al agua potable sigue siendo una lucha diaria. María José Prado nos amplía. Más de 900 asambleas para escuchar al pueblo. Ese es el balance que presenta el gobierno nacional como parte de un gran diálogo con las comunas. Pero mientras se cuentan reuniones y consultas, hay venezolanos que siguen pasando horas sin electricidad y meses sin agua potable. Al parecer, esas urgencias todavía no son lo suficientemente relevantes para ocupar el centro de la conversación. Esta semana estamos con comunas, que empezó realmente el fin de semana. Aprovechamos las primeras asambleas, que se realizaron más de 900. Tenemos 12 días para hacer las 5.400 que tenemos. Y bueno, la idea es que todos ustedes con los movimientos se activen a escuchar a la ciudadanía y a tratar de construir de esto un gran diálogo nacional. Y yo les pido que las comunas sean protagonistas en este proceso,
porque la propuesta de gobierno tiene que ser una propuesta popular, porque la política es para la gente y un gobierno es parte de la política para que sea para la gente. Mientras se habla de escuchar al pueblo, desde el propio oficialismo llegan denuncias sobre el deterioro de los servicios básicos. El gobernador del estado Táchira, Freddy Bernal, reconoció que los apagones se han vuelto insostenibles, con comunidades que permanecen hasta 10 horas continuas sin electricidad y otras que han llegado a sufrir cortes de hasta 20 horas continuas, una situación que además agrava la crisis del agua, debido a que sin energía tampoco funcionan los sistemas de bombeo. La realidad golpea a comunidades como el Guafal, en Guárico, donde familias acumulan más de 4 meses sin agua potable por tubería y deben pagar de su bolsillo para abastecerse. Si existen cientos de asambleas para escuchar al pueblo, ¿por qué los reclamos más repetidos siguen siendo los mismos? Porque pareciera que la peregrinación institucional llega cuando hay que medir opiniones, pero no cuando toca resolver agua, luz y calidad de vida. Café, cacao y camarones venezolanos compitiendo sin aranceles en Nueva York. Los grandes gremios industriales de Venezuela exigen el fin del aislamiento bancario y proponen un tratado de libre comercio directo con la Casa Blanca para asegurar la supervivencia de la producción nacional. Juan Gutiérrez Gamba con los detalles. Los principales gremios empresariales de Venezuela propusieron formalmente explorar un tratado de libre comercio con Estados Unidos para impulsar las exportaciones no petroleras y facilitar la reinserción financiera del país. La iniciativa fue presentada al encargado de negocios de la embajada estadounidense en Caracas, John Barrett, e incluye la reducción de aranceles para productos como café, cacao y camarones. En el caso de Conce Comercio planteó la posibilidad de que vayamos explorando, abriendo caminos para un posible entendimiento de un tratado de libre comercio que nos interesa a todos. Hay un intercambio importante también de mercancías de Estados Unidos a Venezuela y muy incipientes, pero que va a crecer en el futuro también, distintas al petróleo de Venezuela. Queremos impulsar y motorizar precisamente esa economía no petrolera que nos dé sustentabilidad. La propuesta también plantea levantar sanciones, resolver problemas de doble tributación y abrir mecanismos que permitan a empresarios venezolanos volver a operar dentro del sistema bancario norteamericano. Muchos de los comerciantes, muchos de los empresarios, algunos ya las tenían, otras no, se les hace sumamente difícil abrir una cuenta en Estados Unidos para recibir pagos, para pagar, para comercializar también. Eso va unido a que se han levantado un conjunto de sanciones, pero se requiere avanzar más aún en ese tema. El planteamiento también coincide con señales recientes de flexibilización económica, apertura a inversiones privadas y nuevos acercamientos entre Caracas y Washington alrededor del petróleo, el comercio y las finanzas. Sin embargo, expertos advierten que un eventual tratado comercial enfrenta enormes obstáculos, tales como sanciones vigentes, falta de seguridad jurídica, debilidad institucional y profundas tensiones políticas entre ambos gobiernos. La propuesta de un acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos marca la hoja de ruta de un empresariado que ya no espera soluciones estatales. Al buscar puentes directos con la Casa Blanca para abrir mercados y recuperar la conectividad bancaria, el sector privado intenta blindar el empleo y producción nacional. Ahora pasamos a ver el acontecer en materia internacional. Comenzamos con el portal de la Casa Impacto Venezuela, que titula lo siguiente: la CPI decidió la suspensión inmediata del fiscal jefe Karim Khan. En un hecho sin precedentes que desata una histórica crisis institucional, el órgano ejecutivo de la Corte Penal Internacional suspendió con efecto inmediato al fiscal jefe Karim Khan y remitió a los 125 países miembros la votación sobre su destitución definitiva. La drástica medida responde a casi 2 años de polémica por graves acusaciones de conducta inapropiada y relaciones no consentidas con una abogada de su equipo, en un contexto de máxima tensión global donde Khan ya se había apartado de sus funciones tras solicitar órdenes de arresto por crímenes de guerra contra el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu. Cuba, Estados Unidos y los derechos humanos. Expertos ven un presente oscuro y un futuro incierto. Principales ONG de derechos humanos exigen que la alarmante situación en Cuba, donde denuncian la existencia de más de 1.000 presos políticos bajo condiciones de desnutrición severa, ocupe un papel central e innegociable en los diálogos entre Estados Unidos y la isla. Aunque los organismos difieren sobre el nivel de compromiso real de Washington, coinciden de forma contundente en que las personas detenidas no pueden volver a ser instrumentalizadas como moneda de cambio política por el régimen.
por lo que exigen la participación de la sociedad civil independiente en las conversaciones, la liberación plena de los prisioneros y un aumento en la presión por parte de la Unión Europea. Denuncia de las Priellas sobre presunta compra de votos agita segunda vuelta colombiana. A solo 12 días de la crucial segunda vuelta presidencial, una grave denuncia del candidato derechista Abelardo de las Priellas sacudió la campaña al acusar a una presunta red de más de 20 políticos y empresarios de izquierda de comprar votos en la región Caribe para favorecer a su rival Iván Cepeda. El escándalo escaló a nivel internacional luego de que las Priellas solicitara formalmente a Estados Unidos sancionar a los implicados retirándoles la visa e incluyéndolos en la lista Clinton. Por su parte, los señalados, entre ellos el exgobernador Carlos Caicedo y el coordinador electoral Felipe Jarmán, rechazaron tajantemente las acusaciones, tachándolas de falsas, miserables y de ser una peligrosa instigación al asesinato en medio de una contienda sumamente reñida. Al menos 8 personas murieron y más de 30 resultaron heridas este martes en un ataque israelí contra la ciudad de Tiro, en el sur del Líbano, indicó el Ministerio Libanés de Sanidad, antes de que el ejército israelí pidiera la evacuación total de la ciudad. Veamos. El ejército israelí bombardeó el martes Tiro, en el sur del Líbano, y pidió la evacuación total de la ciudad. Según la agencia oficial de noticias libanesa, hubo bombardeos en más de una docena de localidades del sur. El Ministerio de Salud libanés informó que al menos 8 personas murieron en un ataque aéreo contra Tiro antes del pedido de evacuación. Más de 30 resultaron además heridas. Israel ya había bombardeado la ciudad, pero hasta el martes el barrio cristiano de la Ciudad Vieja no había sido objeto de advertencias de evacuación. La advertencia se emitió hace media hora, la mayoría de los residentes ya evacuó, algunos todavía están empacando y otros ya se fueron. La zona está aproximadamente 99% vacía. Es una gran mentira decir que Hezbollah está presente acá, es palabrería vacía, aquí no está ninguno, todo lo que dicen sobre Tiro es una mentira para asustar a la gente. Israel continúa con su ofensiva contra el grupo proiraní Hezbollah pese a la advertencia del día anterior de Irán, que amenazó con reanudar los ataques contra Israel si seguía bombardeando a su vecino. Teherán insiste en que el Líbano debe formar parte de cualquier acuerdo para poner fin a la guerra que mantiene con Israel y Estados Unidos y a la que el Líbano fue arrastrado luego que Hezbollah atacó a Israel en apoyo de su aliado Irán. Las autoridades libanesas afirman que los ataques israelíes desde marzo han matado a más de 3.600 personas y desplazado a más de 1 millón. Del lado israelí murieron 29 soldados y un contratista civil, según el ejército. La jornada informativa concluye aquí. Impacto Venezuela les agradece su compañía y les invita a seguir conectados con nuestro contenido actualizado en la web y redes sociales. Buenas noches.